Imagina que amanece y llueve. Al día siguiente, llueve. Al séptimo día, todavía llueve. En el día 40, el mundo que conoces ya no existe. No hay cataclismo único que lo explique todo. No hay momento exacto en que el suelo desaparece bajo el agua. Solo la acumulación, el agua que sube mililitro a mililitro hasta que todo lo conocido queda debajo. Eso es el diluvio. Y la pregunta que el texto no responde es esta: ¿qué se salva cuando el mundo se destruye? Bienvenido a un nuevo capítulo de Metafísica del Antiguo Testamento. En los episodios anteriores llegamos al momento en que el Génesis 5 termina con una promesa y una advertencia. Noé, el único que camina con Dios en su generación, recibe un encargo sin precedente: construir un arca, por la sencilla razón de que lo que existe en su forma actual ya no puede continuar. Hoy nos adentramos en los capítulos 7 y 8 del Génesis. El diluvio no es solo el relato de una catástrofe, es el texto que la tradición bíblica coloca en el centro de la historia primitiva, como la imagen definitiva de lo que ocurre cuando la brecha entre lo que el ser humano es y lo que el ser humano hace se vuelve irreparable. Y vamos a hacer lo que hemos hecho en cada episodio: leerlo como uno de los mapas más precisos que se han trazado sobre la destrucción que renueva, el umbral entre un mundo y otro, y la arquitectura interior que permite sobrevivir cuando todo lo conocido colapsa. Al final de este video tendrás un ejercicio basado en lo que Jung llamó la inundación del inconsciente y lo que Eliade describió como renovación cosmogónica, y podrás aplicarlo esta semana. Los capítulos 7 y 8 del Génesis tienen una estructura que los lectores no suelen ver, porque están buscando la trama y no estructura. El texto se organiza en dos movimientos simétricos alrededor de un eje central. No es una coincidencia literaria, se trata de una estructura deliberada que los eruditos bíblicos llaman quiasmo, una estructura en espejo donde la primera mitad se refleja en la segunda, pero invertida. El primer movimiento, en el capítulo 7, es el descenso. El agua sube, el mundo que era desaparece bajo la superficie. Noé entra en el arca, la puerta se cierra, todo lo que estaba fuera muere. El eje central es el silencio. El texto dice algo extraordinario: Dios se acordó de Noé. Una sola frase en el centro exacto del relato, y en esa frase está todo el peso teológico del pasaje. El segundo movimiento, en el capítulo 8, es el ascenso. El agua baja, el mundo nuevo emerge. Noé abre el arca, el cuervo y la paloma, la rama de olivo, la tierra seca, la salida. Esta estructura en espejo no es solo estética, es filosófica. El texto está diciendo que lo que se destruye y lo que renace tienen la misma forma pero no el mismo contenido. El mundo que emerge del agua no es el mismo que entró. Ha pasado por algo que lo ha transformado irreversiblemente. Y eso, la transformación irreversible a través de la destrucción, es exactamente lo que la filosofía y la psicología del siglo XX redescubrieron con otros nombres. En estos dos capítulos, referentes al diluvio, encontramos 4 términos del texto hebreo que merecen detenerse, para poner a entender el texto en su esencia. En primer lugar, tenemos Mabul, que significa el diluvio, las aguas que vienen de arriba y de abajo a la vez. Mabul no es la palabra hebrea común para inundación o lluvia. Mabul aparece solo 11 veces en toda la Biblia hebrea, y 10 de ellas son en el relato del diluvio. Viene de una raíz que significa confusión, mezcla, lo que no puede contenerse. El diluvio del Génesis no es una tormenta grande, es un evento cosmológico. Los abismos del gran océano primordial se abren por abajo, y las compuertas del cielo se abren por arriba. El agua no viene de un lado, viene de todas partes. El caos que precedió a la creación, las aguas del Génesis 1, regresa. Lo que el primer acto de creación separó y ordenó, el diluvio lo vuelve a mezclar. Es una descreación. En segundo lugar, tenemos el término Vayitzkor, que significa y se acordó. Recordar en hebreo no es cognitivo, es activo. Esta es la palabra en el centro geométrico del relato. Y Dios se acordó de Noé.
En hebreo, sakor, recordar, no es un acto mental, es un acto de intervención. Cuando Dios recuerda algo en el Antiguo Testamento, algo cambia en la realidad. No es que lo había olvidado y ahora lo recupera. Es que en ese momento activo de recordar se genera una transformación. Vayizcor es el giro narrativo del diluvio, el momento en que el descenso termina y el ascenso comienza. Y el texto lo coloca justo ahí, en el centro, como si quisiera decir, lo que salva no es la fuerza del arca ni la virtud de Noé. Lo que salva es ser recordado. En tercer lugar, tenemos el término teba, que hace referencia al arca, una caja, un recipiente, no una embarcación. El arca del diluvio no tiene timón, no tiene velas, no tiene remos ni propulsión de ningún tipo. La palabra hebrea teba no significa barco, significa caja o recipiente. La misma palabra se usa para la cesta de juncos en que la madre de Moisés lo coloca en el río Nilo. El arca no está diseñada para navegar, está diseñada para contener y flotar. No va a ningún lugar. Simplemente sobrevive mientras el mundo que la rodea se transforma. Esta distinción no es trivial. El arca no es un instrumento de escape ni de conquista. Es un espacio de preservación en medio de lo que no puede controlarse. En último lugar, nos encontramos con Yoná, que significa paloma, el mensajero entre el mundo destruido y el mundo nuevo. La paloma que Noé envía es el personaje sin palabras del relato. Sale 3 veces. La primera regresa sin nada, no hay tierra firme. La segunda regresa con una rama de olivo fresca en el pico. Hay vida, pero no suficiente para salir. La tercera no regresa. El mundo nuevo es habitable. La paloma no solo mide la disminución de las aguas, es el instrumento de reconocimiento entre el mundo que fue y el mundo que puede ser. En la iconografía posterior, la paloma con la rama de olivo se convierte en uno de los símbolos más universales de esperanza y reconciliación. El texto hebreo la coloca aquí, en el momento de mayor incertidumbre, como la figura que testifica que lo nuevo ya existe, aunque todavía no sea visible desde el arca. Antes de entrar en la psicología, hay que resolver la pregunta que detiene a cualquier lector. ¿Ocurrió realmente un diluvio universal? ¿Es geología o mito? La respuesta honesta, como en el episodio sobre los 900 años, es que no se sabe con certeza. Hay evidencia arqueológica de grandes inundaciones regionales en la antigua Mesopotamia. Hay relatos de diluvio en docenas de culturas sin contacto entre sí. La epopeya de Gilgamesh en Babilonia, los relatos hindúes de Manu, los relatos griegos de Deucalión, los relatos mayas del Popol Vuh. Pero ninguna de esas tradiciones resuelve la pregunta histórica, y ninguna la necesita para decir lo que tiene que decir. Lo que sí es claro es lo que el Génesis hace con el relato, y lo que hace es preciso y deliberado. El diluvio del Génesis es una descreación. El texto usa exactamente el mismo vocabulario del Génesis 1, pero en sentido inverso. En la creación, Dios separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, y entre ellas aparece la tierra seca. En el diluvio, las aguas de arriba y de abajo se vuelven a unir, y la tierra desaparece. Es el mismo proceso, pero al revés. Y cuando las aguas bajan al final del capítulo 8 y aparece tierra seca, el texto usa la misma palabra que en la creación, Yabashá. La tierra seca vuelve a aparecer como en el principio. El mundo no simplemente se limpia, es recreado. Mircea Eliade, el historiador de las religiones, describió este patrón en docenas de tradiciones diferentes, y lo llamó renovación cosmogónica, el mito del retorno al caos primordial seguido de una nueva creación. No es un relato sobre la ira divina, es un relato sobre la imposibilidad de reformar lo que ya no puede reformarse, y la necesidad de dejar que colapse para que algo nuevo pueda emerger. El caos no es el enemigo del cosmos, es su condición de posibilidad. Todo orden emerge de un caos anterior, y cuando el orden se agota, debe volver al caos para renacer. Mircea Eliade, el mito del eterno retorno. El Génesis formula esta misma idea 3000 años antes que Eliade, con una economía narrativa que cualquier filósofo debería envidiar. 40 días de agua que destruye, y al otro lado, una paloma con una rama de olivo. La destrucción no es el final, es el umbral. El pasaje del diluvio fue analizado por 4 pensadores del siglo XX,
aportando luz a su comprensión. Por una parte tenemos a Carl Jung, que describió un fenómeno que reconoció en sus pacientes y en sí mismo, la inundación. Hay momentos en la vida en que el inconsciente, todo lo que el yo consciente ha reprimido, ignorado o no ha podido integrar, sube, no metafóricamente, con una fuerza que puede arrastrar estructuras enteras de la identidad. Jung llamaba a estos periodos sumersiones o confrontaciones con el inconsciente, y su tesis era radical. No se puede evitar la inundación cuando llega. Se puede, en cambio, construir una estructura, un arca, que permita sobrevivir en ella sin ahogarse. Esa estructura no es el ego, es el sí mismo, la totalidad de la psique que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. El arca de Noé, en lectura junguiana, no es una embarcación. Es la estructura psíquica suficientemente sólida para contener y sobrevivir la inundación del inconsciente. Noé no escapa al diluvio, lo atraviesa, y al otro lado es una persona distinta, en un mundo distinto. Por otra parte tenemos al fenomenólogo de las religiones, Mircea Eliade. Eliade añadió una dimensión que Jung no siempre consideró, la dimensión colectiva e iniciativa del rito de paso. En todas las tradiciones que Eliade estudió, la iniciación auténtica implica una muerte simbólica seguida de un renacimiento. El iniciado no simplemente aprende nuevas cosas. El iniciado muere como era y nace como algo distinto. El diluvio es, en la lectura de Eliade, el rito de paso más radical que puede concebirse. La muerte y el renacimiento no de un individuo, sino de la humanidad entera. Noé es el initiandus, el que pasa, que atraviesa el umbral entre el mundo anterior y el mundo nuevo. El arca es el espacio liminal, el ni aquí ni allá, que caracteriza a todos los umbrales de transformación. En tercer lugar tenemos el concepto de víctima propiciatoria y el final del ciclo, de René Girard. Girard ofrece una lectura diferente y más incómoda. Su tesis central es que la violencia humana funciona en ciclos. El deseo genera conflicto. El conflicto se resuelve temporalmente mediante la eliminación de una víctima propiciatoria. Y el ciclo comienza de nuevo. El mundo prediluviano, en lectura girardiana, es el mundo donde ese ciclo ha alcanzado su máxima saturación. El texto lo describe con una sola palabra. La tierra estaba llena de violencia. Hamas, en hebreo. Corrupción que ha penetrado hasta los cimientos. El diluvio no es el castigo por pecados individuales, es el reseteo del sistema cuando el sistema de violencia ya no puede autosustentarse. Y Noé no es salvado por ser mejor que los demás en sentido moral absoluto. Es salvado porque es el único que ha conservado la estructura de relación, caminar con Dios, que permite construir algo diferente al otro lado. En último lugar, y no menos importante, tenemos a Gaston Bachelard y su concepto de imaginación material del agua. Bachelard dedicó uno de sus textos más extraordinarios a la imaginación del agua, El agua y los sueños. Su tesis: el agua no es simplemente un elemento físico en la imaginación humana, es el elemento de la transformación, la disolución y el renacimiento. El agua disuelve las formas, no destruye la materia, disuelve las formas que la materia había tomado, y en esa disolución crea la posibilidad de nuevas formas. El diluvio del Génesis, según Bachelard, es el acto de disolución máxima. Todas las formas que el mundo había tomado, las estructuras sociales, los límites geográficos, las identidades establecidas, se disuelven en el agua. Y cuando el agua retrocede, hay un momento de absoluta plasticidad. El mundo puede tomar una forma nueva. Ese momento de plasticidad máxima es lo que el Génesis describe como la tierra seca que reaparece. No tierra vacía, tierra disponible. Los cuatro autores convergen en que el relato del diluvio universal no es un relato sobre la ira ni sobre el castigo. Es un relato sobre la imposibilidad de reformar sin destruir primero, sobre la estructura que permite atravesar la destrucción, y sobre la plasticidad del mundo que emerge al otro lado. El diluvio no termina la historia, la reinicia desde un nivel diferente. ¿Qué aplicación se puede apreciar de este relato a la vida diaria del ser humano en el siglo XXI? Ilustrémoslo con ejemplos. En el primer caso vemos la inundación que nadie predijo. Hay un tipo de crisis, personal, profesional, relacional, que no llega de golpe, llega como el Mabul, poco a poco. Primero una fisura pequeña que parece manejable, luego otra,
Luego el agua sube tan gradualmente que cuando te das cuenta de que el suelo ha desaparecido, lleva semanas o meses flotando sin saberlo. Un matrimonio que se deteriora sin ningún evento dramático. Una vocación profesional que se va vaciando de sentido. Una identidad que ya no encaja con la persona que eres. El Mabul no avisa, simplemente sube. La pregunta que el Génesis plantea en ese momento no es ¿cómo detengo el agua? La pregunta es ¿qué he estado construyendo mientras el agua subía? ¿Hay algo en mí suficientemente sólido para flotar? En el segundo caso vemos el arca que cada uno construye o no construye. La Tevá, el arca. No tiene timón porque no va a ningún lugar específico. Va a donde las aguas la lleven. Pero tiene paredes, tiene estructura, tiene la capacidad de contener lo esencial mientras todo lo demás se pierde. En la vida de cualquier persona, el arca psicológica son las estructuras que permanecen operativas cuando todo lo externo colapsa. La capacidad de mantener relaciones auténticas, el contacto con los propios valores, la habilidad de seguir pensando con claridad en medio del caos. La práctica espiritual o filosófica que da ancla cuando el suelo desaparece. Esas estructuras no se construyen durante la crisis. Se construyen, como Noé construyó el arca, antes de que el agua llegue. Como tercera aplicación tenemos la paloma y el momento de reconocimiento. Hay un momento en toda crisis profunda, la inundación junguiana, el periodo de umbral del que habla Eliade, en que la persona siente algo que no sabe nombrar del todo, una señal pequeña, como una rama de olivo, que indica que algo ha cambiado, que hay suelo firme en alguna parte, aunque todavía no sea visible desde donde estás. El texto hebreo dice que Noé espera 7 días entre cada vuelo de la paloma. No sale del arca en cuanto ve la rama. Espera, verifica. La paciencia de Noé en el capítulo 8 es tan significativa como su obediencia en el capítulo 6. Saber esperar la señal correcta, sin salir antes de tiempo ni quedarse dentro más de lo necesario. Es también una forma de inteligencia. Una inteligencia que la crisis, si se atraviesa bien, puede enseñar. A continuación haremos el ejercicio titulado El protocolo Tevá, la estructura que preservas cuando el mundo conocido se disuelve. En el paso primero se trata de nombrar tu Mabul. Identifica una área de tu vida donde el agua está subiendo. No tiene que ser una crisis dramática. Puede ser una incomodidad que llevas tiempo ignorando. Una situación que se deteriora lentamente. Una tensión que no has nombrado porque nombrarla implicaría tener que hacer algo con ella. Escríbela en una frase. Sin juicio. Sin solución aún. Solo el diagnóstico. En el segundo paso trataremos de hacer un inventario de nuestro arca. La Tevá no tiene timón, pero tiene estructura. ¿Cuál es la tuya? Haz un inventario honesto de las estructuras interiores que permanecen operativas cuando las externas colapsan. ¿Qué relaciones puedes mantener bajo presión? ¿Qué valores no negocias cuando todo lo demás es incierto? ¿Qué prácticas? Meditación, escritura, movimiento, oración, conversación profunda. ¿Te mantienen anclado cuando el suelo desaparece? Escribe 3. No ideales, reales. En el tercer paso identifica lo que debe disolverse. Bachelard enseñó que el agua no destruye, disuelve las formas. ¿Qué formas en tu vida necesitan disolverse para que algo nuevo pueda emerger? Una identidad que ya no te corresponde. Un rol que asumiste y ya no encaja. Una narrativa sobre ti mismo que te limita más de lo que te sostiene. No como autocrítica, como reconocimiento honesto. Hay algo que el agua podría llevarse que haría bien en llevarse. En el cuarto paso, el valliscor personal. En el centro del diluvio, Dios recuerda a Noé. En tu caso la pregunta es, ¿quién o qué te recuerda en los momentos de máxima desorientación? No en el sentido de quién te rescata, en el sentido de qué presencia, relación, práctica o convicción funciona como el giro del descenso al ascenso, el punto en que el agua deja de subir. Identifícalo. Y si no lo tienes aún, esa es la construcción más urgente que tienes pendiente. En el quinto paso tenemos la paloma, la primera señal del suelo nuevo. Noé no espera a ver la tierra entera antes de salir. Espera a que la paloma confirme que hay suelo firme en alguna parte. La pregunta de este paso es, ¿qué sería para ti una rama de olivo en el área que nombraste en el paso 1? No la solución completa, la primera señal verificable de que algo ha cambiado. Define esa señal con precisión y decide ahora qué harás cuando la veas. Si tendrás la paciencia de esperar 7 días más antes de salir
o si saldrás antes de tiempo y volverás al agua. Por tanto, el relato del diluvio no es el relato de una catástrofe. Es el texto más antiguo que se conoce sobre la transformación irreversible. Lo que ocurre cuando el mundo anterior ya no puede continuar, cuando la estructura del arca es lo único que flota, y cuando al otro lado de la disolución aparece una tierra que todavía no tiene nombre. Entre las ideas más importantes que hemos aprendido es el Mabul, como descreación. El diluvio no es una tormenta grande, es el retorno del caos primordial que precedió a la creación. Y ese retorno no es el final, es la condición de posibilidad de una nueva creación. El caos, como enseñó Eliade, no es el enemigo del orden, es su origen. La segunda gran idea es la Tevá, como arquitectura de supervivencia. El arca no tiene timón porque no va a ninguna parte que se pueda elegir. Va a donde la crisis la lleva. Pero tiene paredes, tiene estructura. La pregunta no es cómo evitar el diluvio. La pregunta es si has estado construyendo algo suficientemente sólido para flotar. La tercera gran idea es el Valliscor, como giro. En el centro de la destrucción, el texto coloca una sola frase: Dios se acordó. El giro del descenso al ascenso no lo produce la fuerza de Noé ni la solidez del arca. Lo produce ser recordado, haber mantenido una relación con Dios, con los propios valores, con lo más esencial, suficientemente real como para que el momento de recuerdo genere transformación. En el próximo episodio llegamos al final del ciclo del diluvio, el pacto con Noé y la señal de ese pacto, el arco iris tras el diluvio, la maldición de Cam y el comienzo de la nueva humanidad. ¿Qué significa hacer una alianza después de la destrucción? ¿Qué se lleva Noé del mundo anterior y qué queda atrás? ¿Y por qué el primer acto del hombre nuevo, plantar una viña, termina en embriaguez? Si este episodio te abrió algo, suscríbete. Esta serie va capítulo por capítulo, sin saltarse nada, sin simplificar nada. Y en los comentarios cuéntame, ¿qué está disolviendo el agua en tu vida ahora mismo? No lo que quieres que disuelva, lo que ya está disolviendo, lo quieras o no. Escríbelo, porque nombrarlo, como sabe cualquier buen terapeuta, como sabe cualquier buen texto antiguo, ya es el comienzo de entender qué clase de arca necesitas construir. Te leo en los comentarios.